aquí en El Valor de la Verdad, donde Pedro Pablo Kuczynski está esta noche concursando para llevarle los 50.000 soles al Hogar Clínica San Juan de Dios y para que Frecuencia Latina duplique la cifra si llega, o si no llega, también. Pedro Pablo, ¿ser deportado por el general Velasco fue lo más humillante de tu vida? No. La respuesta es... verdad. Bueno, la deportación es básicamente ser expulsado de la propia casa. Tiene que ser una experiencia tremenda. Sin embargo, no es la peor. No, porque Carlos Rodríguez Pastor, el padre del actual jefe del Interbank, y yo nos tuvimos que ir del país. Bueno, nos fuimos por el río Chira, que es la frontera con el Ecuador. ¿Por el río? Cruzamos el río en abril, cuando todavía está alto, el agua llegaba hasta aquí. Del otro lado teníamos un tipo contratado con 2 burros y caminamos 15 días. O sea que fue cinematográfico. Una verdadera aventura. Y ahí uno ve quién es leal contigo y quién no lo es. Dicen que los malos momentos de la vida son el mejor filtro, ¿no? Es un muy buen tamiz, exacto. Quedan los buenos. Exacto. Bien, hemos recordado la figura de tu padre, que sin duda es una inspiración en todo lo que has hecho y lo que haces. ¿Cómo lo describirías? Bueno, mi padre era una persona sumamente generosa en su corazón, pero muy parco en su exterior. Entonces, él, por ejemplo, trabajó en la Amazonía, la Sierra, muchos años. Trabajaba para el gobierno, para el Ministerio de Salud Pública, casi gratis. Y trataba a la gente en su consultorio. Después del golpe del 48, él instaló un consultorio. La mitad de los pacientes eran gratis. Y era gente del interior. ¿Qué tipo de dolencias atendía? Un poco de todo tipo, porque él había sido profesor de medicina en Berlín, o sea, él tenía una amplia gama, pero sobre todo enfermedades tropicales, en San Pablo. Acabas de mencionar la colonia de San Pablo y el trabajo que tu papá hizo con los leprosos. Estamos hablando de la misma colonia a la que llegó el Che Guevara. Exactamente. En sus famosos diarios de motociclista, sí, claro. Claro. ¿Es la misma colonia? Es la misma, claro que mi papá ya se había ido mucho antes, ¿no? Che Guevara llegó ahí unos 10 años después, ¿no? ¿No te lo encontraste? No. Y es bien difícil llegar a San Pablo, no hay carretera, ¿no? Hay que llegar por río. Hay que llegar por río. Ahora Iquitos es una ciudad, pero en aquella época seguramente era mucho más precario todo. ¿Qué recuerdos guardas de esa época? Yo lo que guardo de recuerdos de Iquitos era la casa y teníamos un mono, una especie de chimpancé que había sido entrenado en traerle a mi papá su whisky. ¿En serio? Sí. ¿El vaso y todo? Traía el vaso así. ¿Y esas gracias no las sabe hacer el Pepe Cuy? Bueno, el Pepe Cuy muy grande, pues. Pregunta 9. ¿Estuvo tu padre en la cárcel? Sí. La respuesta es... verdad. Y claro, ¿qué pasó? Bueno, hubo el golpe de Odría en el año 48 y los médicos del Servicio de Salud Pública del interior del país, muchos de los cuales trabajaban con mi papá,
Él era director de salubridad pública en el interior del país. Muchos de ellos eran apristas, eran progresistas, diría yo, ¿no? Y a todos adentro, en lo que se llamaba el Panóptico, que es donde está el Sheraton. Era una prisión. Era una prisión y ahí estuvieron muchos meses, yo diría 10 meses. ¿Y qué edad tenías en esa época? Bueno, yo tenía exactamente 10 años, 3 de octubre del año 48 y 3 de octubre del año 68. ¿Siempre pasa algo en tu cumpleaños? Sí, yo creo que mejor no hay que festejarlo, ahora se viene. Dios mío, qué miedo. Bien, toda la polémica en la época de la campaña electoral sobre que si tu apellido era extranjero, que tú en realidad eres mitad peruano y mitad gringo, etcétera, etcétera, ¿te parecía pintoresca, fastidiosa, un precio que había que pagar? ¿Cómo lo tomabas? Bueno, evidentemente mi apellido es europeo, mi mamá era francesa, mi papá era alemán, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser inclusivos en el Perú. Hay chinos, hay gringos, hay de todo aquí, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir juntos y creo que estamos progresando en eso. Además, tiene mucha sonoridad, ¿no? Es casi como una onomatopeya. Claro, en polaco quiere decir pequeña colina. Ah, pequeña colina. ¿Y cuando has dicho tu apellido, alguna vez te han dicho salud? Pregunta 10. ¿Te sientes más gringo que cholo? No. La respuesta es... verdad. Muy bien. Bueno, la verdad es que no se puede hacer un análisis, ninguna prueba que demuestre qué porcentaje de cada cosa somos, porque todos los peruanos somos una mezcla maravillosa. Sí, claro. Y eso es la fuerza de este país, que hace 30 años no era apreciada y ahora sí es apreciada. ¿Por qué somos el país más emprendedor de América Latina, o casi del mundo, según el Banco Mundial, debido a esa mezcla? Casi que nos vas a obligar a cambiar todas nuestras gráficas, ¿no? Porque todos los números se duplican. Esta pirámide tendría que tener un 10.000 ahí abajo, porque si ganas 5, pero todo el mundo sabe pagamos multiplicar 10. por 2, ¿no? No estés tan seguro. No estés tan seguro. A veces no. Bien, ¿cuán importante ha sido en tu vida el dinero? No muy importante. Pero uno siempre tiene que tener pues lo básico, ¿no? Para poder vivir sin estar endeudado. Cuando una persona ha conseguido el éxito y se ha podido dar comodidades y gustos, ¿cuáles son estos gustos que tú te has podido dar en momentos en que la vida te ha sonreído? Bueno, por ejemplo, comprar instrumentos musicales. Un piano de cola es un instrumento caro, ¿no? Tener mi propia casa. Y bueno, ahora tengo una casa en el campo también, ¿no? Tuve la casa en la playa, de la cual hablamos. Que la disfrutaste y la vendiste. Y luego la vendí. Poder viajar de vez en cuando. Bueno, has viajado mucho, pero ¿hay algún viaje inolvidable, maravilloso, que quieras contarnos que has podido hacer? A mí un lugar que me encanta de viajes internacionales es Hawái, ¿no? Hawái. Aquí se piensa en Hawái, las películas policiales, los tablistas, Hawái 5-0, las tablistas, pero Hawái es un lugar precioso. Finalmente, en el tema del dinero, ¿tú dirías que el dinero es
un instrumento de felicidad. Es un medio para vivir tranquilo, pero no es un objetivo en sí. Pregunta 11. Pedro Pablo, ¿supera tu fortuna los 5 millones de dólares? Sí. La respuesta es... verdad. Ahora, hay que aclarar un poco cómo se mide una fortuna, ¿no? A ver. Por ejemplo, mi casa en San Isidro, que la compré, digamos, en $500,000 hace 7, 8 años, me han ofrecido 6 veces eso ahora, ¿no? ¿Y no la vendes? No, pero eso es parte de la fortuna. Eso es parte de la fortuna de uno, ¿no? Claro. Tus cuadros. Mis cuadros, esos no han subido tanto, son cuadros coloniales. Pero también están dentro del monto. Entonces, estas fortunas son un poco artificiales. Por eso yo le digo a la gente en el Perú, hay que comprar tierra. Eso es lo que tiene valor. Porque aquí estamos amontonados en Lima y la tierra sube, ¿no? Bien, acabas de culminar el segundo nivel y has ganado 5.000 soles, que en realidad son 10. Nunca habíamos tenido un panelista tan entusiasta como el Pepe Cuy. Ojalá todos los panelistas fueran así. Bien. Toca nuevamente preguntar. ¿Qué quieres hacer, Pedro Pablo? ¿Quieres retirarte con los 5.000, que en realidad son 10? Seguimos. Bueno. Han venido todos los Pepe Causas esta noche. Pepe Cuy, tú estás que tiemblas. ¿Seguimos? La plata, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Entonces, ¿continuamos? Continuamos. Un aplauso. Esta es una pregunta que tiene que ver con uno de tus asesores esta noche. Pregunta 12. ¿Fue el Pepe Cuy un recurso para cholificarte? Sí. Me acaban de informar que has cambiado tu respuesta por primera vez, lo cual está dentro de las reglas, pero yo tengo que hacerlo notar. Ante el polígrafo, Pedro Pablo respondió que no, y esta noche nos está respondiendo que sí. Entonces, voy a volver a formular la pregunta para que nos des tu respuesta final. Pregunta 12. ¿Fue el Pepe Cuy un recurso para cholificarte? Sí. La respuesta es... verdad. Caramba.